Número 1. La Orquesta de los Hermanos Siqueiros. El señor Juan Siqueiros Robles nació en Bamorí, un pueblo situado al este del estado de Sonora, en la zona de la Sierra Madre Occidental, en el año de 1900. Para la segunda década del siglo XX, en plena juventud, se traslada a Pilares y luego al mineral El Tigre, que en ese tiempo eran los centros mineros de más grande relevancia del estado junto a Nacosari. En El Tigre se desempeña como trabajador minero, a la vez que inicia su carrera como músico, tocando con los mejores músicos y compositores que ahí congregaban, en aquellos tiempos de pujanza del mineral. Músicos como Rafael, Juan Mada, Israel, Gallardo y muchos más, con quienes recorrían los pueblos de la sierra y el río Sonora, amenizando las festividades de cada lugar. Fue en esos años que don Juan se casa con la joven Sara Rabago, oriunda de Soyopa, Sonora, con quien procrea a sus hijos Juan Ángel y Casimiro en Cumpas, Eleazar en Acosari, Amadeo en Divisaderos y Adán en Moctezuma, quienes serían los futuros integrantes de la que hoy conocemos como la Orquesta de los Hermanos Siqueiros, además de 5 mujeres nacidas también en diferentes poblados de Sonora. En el año de 1940 se inicia en el Valle de Teras la construcción de la presa Lázaro Cárdenas, mejor conocida como la Angostura, afectando a un gran número de familias que vivían de la agricultura y que tuvieron que salir abruptamente al subir las aguas del río Bavispe, inundando el poblado de Casa de Teras. Una triste y fría mañana de 1941, como lo recuerda doña María Jesús Siqueiros Rábago, hija de don Juan, la familia Siqueiros, junto a otras familias de la región, abandonaron algunos camiones que los trasladaban al pueblo de Cananea, donde les esperaba un tren para emprender un largo viaje a Ciudad de Obregón, donde al llegar fueron albergados en escuelas temporalmente. Tiempo después, la familia Siqueiros parte hacia la colonia Irrigación en el Valle del Yaqui, donde ocupan tierras que le proporciona el gobierno, y se establecen en el año de 1943. Irrigación que en 1957 sería ascendida a villa, llamándose entonces Villa Juárez, y hoy cabecera municipal Benito Juárez. En Villa Juárez continúa su trayectoria integrando a sus hijos y otros músicos de la región. La orquesta Hermanos Siqueiros, trabajando el mercado musical de los pueblos y ciudades del sur del estado de Sonora, como Tezopaco, Movas, Nuri, Bacobampo, Ciudad Obregón, Navojoa, Álamos y muchos más. Y continúa también con sus actuaciones en el área del río de Sonora. Reconocidos músicos estuvieron en las filas de esta grandiosa orquesta. Músicos como Andrés Peña, José Zazueta, Francisco Quino, José Espinosa, Luis Urbina, Fidel, Alberto y Hermenegildo, Gilo, Parbón, Negro, Cuen, Nono, Martínez, Francisco Quiñones, Raúl Socorro, Sauceda, entre otros. Para las décadas de los años 50 y 60, la orquesta alternó con las mejores agrupaciones orquestales nacionales como la orquesta de Cuco Valtierra, la de Carlos Campos, Evangelina Elizondo, Pablo Beltrán Ruiz y muchas más en las giras que éstas realizaban por el estado. Además, la orquesta inicia una temporada recorriendo el estado con la compañía de espectáculos Birland, compañías que en esos tiempos eran conocidas como caravanas. También alternaban con las mejores orquestas del sur del estado de Sonora, como la Olímpico, la Capri, la LQ de Ciudad Obregón, los Chacales del Oregano y los hermanos Gustelum de Navojoa, y el conjunto de don Arturo Márquez, padre del compositor sonorense Arturo Márquez Navarro, en Álamos, a donde la orquesta viajaba frecuentemente a cumplir compromisos y donde llevaron a cabo un contrato de 6 meses tocando en el kiosco de la plaza y en el Palacio Municipal. En la década de los 60, la orquesta continúa su actividad con mucho éxito. Para 1968 se une Alberto Siqueiros Múngaro, nieto de don Juan, ya la segunda generación, y nació en Villa Juárez tocando la batería. En
En los primeros años de la década de los 70, la orquesta se desintegra, dejando atrás una gran época de arduo trabajo a lo largo y ancho del estado de Sonora. En la fotografía tomada en el Centro Social El Danubio de Villa Juárez en 1955 aparecen Eleazar Siqueiros, Andrés Peña, Don Juan Siqueiros, Casimiro Siqueiros, Beto, Fidel Borbón, José Espinosa Valencia, Juan Ángel Siqueiros, Adán Siqueiros y Amadeo Siqueiros. Un agradecimiento a la señora María Jesús Rábago y el señor Alberto Siqueiros por sus finas atenciones para la realización de esta semblanza. Número 2. La orquesta de los hermanos Preciado, Los Pupos. En julio de 1864, Maximiliano de Habsburgo delega a uno de sus subalternos, de nombre Pablo de Tourniel, una encomienda con el fin de ofrecer al entonces gobernador del estado, general Ignacio Pesqueira, un acuerdo a fin de hacer de Sonora parte del Imperio francés, petición que fue rechazada. Para 1866, a partir de derrotas sucesivas de los franceses en Álamos y Magdalena, el gobernador Pesqueira encabeza a partir del 4 de septiembre la batalla de Guadalupe, que se gestó precisamente en los llanos de Guadalupe de Ure, Sonora, extendiéndose las hostilidades hasta el 5 y 6 de septiembre, fecha que en las fuerzas francesas fueran derrotadas. 24 años después, a una pequeña ranchería llamada La Noria de Romo, a 13 kilómetros de Guadalupe, arriba en 1890. Don Refugio Preciado, procedente de Matape, Sonora, en busca de palmilla, la que comercializaba en diferentes pueblos para la elaboración de sombreros, guaris, petates y demás artículos elaborados con esta fibra. Fue ahí, en La Noria de Romo, donde Don Refugio conoció a Abelardo Villarreal Bustamante, cortador y comercializador de palmilla. Después de que ambos personajes coincidieran al tiempo de convivir en torno a dicho negocio, Don Refugio, pupo para los amigos, trajo un violín desde Matape, mientras que Abelardo poseía una guitarra y juntos comenzaron a tocar. Todos los sábados, las pocas muchachas que ahí en La Noria esperaban con ansias al dueto para así poder lucir sus mejores prendas y bailar con sus pretendientes. Tiempo después, fue tanta la insistencia de Abelardo que convenció a Pupo a venirse a Guadalupe con toda su familia y así lo hizo. Ya en Guadalupe, aquel dueto se convirtió en trío cuando Jesús, el hijo de Don Pupo, de tan solo 13 años, se integra ejecutando el contrabajo. Con los años, el grupo fue creciendo y se fueron sucediendo las generaciones al incorporarse a la generación hermanos, primos y amigos, siendo muy solicitada en Ures, Arizpe y Hermosillo, además de varios pueblos de los alrededores de la sierra, siendo conocida entonces como Orquesta Hermanos Preciado. De las sucesivas generaciones podemos ver de 1891 a 1905, integrada por Don Refugio Preciado y Abelardo Villarreal. De 1905 a 1917, Refugio Preciado, Abelardo Villarreal y Jesús Preciado. De 1917 a 1928, Abelardo Villarreal, Jesús Preciado Córdoba y Alejandro Montijo Sálcido. De 1928 a 1939, Abelardo Villarreal, Jesús Preciado Córdoba, Alejandro Montijo Sálcido y Juan Esparza. De 1939 a 1942, Jesús Preciado Córdoba, Abelardo Villarreal Bustamante, Manuel Morales Bustamante, José Jesús Figueroa Pérez, Refugio Preciado Fuentes, Manuel Bustamante Preciado y Jesús Preciado Alcaraz. De 1942 a 1957, Jesús Preciado Córdoba, Refugio Preciado Fuentes, Manuel Preciado Alcaraz, Manuel Bustamante Preciado, Alberto Bustamante Preciado, Rafael Bustamante Preciado, Abelardo Villanueva Berreyes, José Jesús Figueroa Pérez y Manuel Morales. De 1957 a 1961, Jesús Preciado Córdoba, Refugio Preciado Fuentes, Manuel Preciado Ruiz y Jesús Preciado Alcaraz.
De 1961 a 1979, Refugio Preciado Fuentes, Jesús Preciado Alcaraz, Manuel Preciado Fuentes, Francisco Preciado Fuentes, Austreberto Preciado Moreno, Francisco Preciado Ruiz, Manuel Preciado Ruiz, Ignacio Preciado Ruiz, Narciso Bracamontes Montijo, Francisco Mendoza Lauterio, José López Mojardini y Mariano Germán Jara. En 1979, la orquesta sufre una separación. Algunos de sus integrantes forman un grupo llamado Los Turcas, el cual dura poco tiempo activo. Otros integrantes, principalmente los mayores, pasan a retiro. En el año 2000, Don Refugio, Pupo, Preciado Fuentes, Alonso Preciado y el guitarrista Ramón Ramírez del rancho de San Pedro de Ures vuelven a armar lo que se conocería como la Orquesta de Pupo. Preciado volviendo a la escena musical de la región. Tiempo después, Ramón Ramírez se pone al frente de la orquesta, que son los que en la actualidad conocemos como los Pupos, y que está integrada por Ildefonso Navarro, Darío Áviles, Austreberto Preciado, Luis Eduardo Islas Navarro, Manuel Domínguez y Ramón Ramírez. Un agradecimiento al señor Juan Ramón Gutiérrez y Ramón Ramírez por darnos a conocer acerca de la historia de la orquesta Los Pupos. En el número 3 tenemos a la Orquesta Urbina. Mi padre, don Roberto Urbina Villa, llegó a residir al pueblo de Esperanza, Sonora, procedente de Tonishi, Sonora, en enero de 1944, y para la mudanza había contratado un camión doble rodado, donde cupimos toda la familia 7 catres de lona, una estufa de leña, un metate de piedra, 5 petacas de ropa y trapos, una mesa y 6 sillas, un trastero, un juego de sala hecho de buena madera, un saco de carne seca de res y venado, y un saco de pinole para que nos entretuviéramos en el camino y por supuesto los instrumentos musicales de la orquesta. Cuando llegamos a Esperanza, era de noche y unos chamacos jugaban voleibol. Se alumbraban con unos focos que colgaban de unos alambres y para mí fue un espectáculo ver iluminada la noche, pues yo no conocía la luz eléctrica, comenta don Roberto Urbina García. La Orquesta Urbina, una agrupación que llenó toda una época en la vida romántica de toda esta región, entre las décadas de los 40 y 50. Con esta orquesta de raíces ancestrales, don Antonio Urbina, que era el director del grupo, recorría los pueblos de la sierra amenizando los eventos y festividades realizadas en cada lugar. Esto era a finales del siglo XIX. Don Antonio fue padre de don Roberto Urbina Villa, quien nació el 26 de febrero de 1903 en Maicova, Sonora, un pueblito enclavado en la sierra limítrofe entre Sonora y Chihuahua. Don Roberto Urbina García, que vive en Esperanza, confirma: mi padre decía que mi abuelo Antonio era muy estricto en cuestión de la música, enseñaba solfeo con el método de Hilarión Eslava, compositor y musicólogo español del siglo XIX. Mi abuelo enseñó a mi padre a tocar instrumentos de cuerda, tales como el cello, el banjo y el contrabajo, los cuales dominó a la perfección, integrándose a temprana edad a la orquesta. En esa época, la orquesta estaba integrada por mi abuelo, en el violín, la flauta y el clarinete, Roberto Urbina, el contrabajo, Enrique Urbina, el trombón, Raúl Urbina, el cello, Gustavo Urbina, la trompeta, Antonio Urbina Villa, la batería, Juan José Granillo, la trompeta, al igual que Fausto Moreno, Prisciliano García, el clarinete, Manuel Estrada, el acordeón, Manuel Amparán, el saxofón, y en ciertas épocas de la orquesta estuvieron Donato Arenas y Julián Arriola, hijo del maestro y flautista Juventino Arriola de Álamo, Sonora. Un poco antes de morir mi abuelo me dijo: mire Roberto, la semana que entra es Semana Mayor, y como buen cristiano deberás guardar compostura, pero no olvides, pasando esos días comenzarás a pitar un saxofón que te tengo preparado. Lo que no sucedió porque mi abuelo murió trágicamente el Viernes Santo arrollado por el tren en Esperanza. Al morir mi abuelo, mi padre tomó la dirección de la orquesta. Antonio Urbina, el Zaguaripa, era la inscripción del grupo con algunas composiciones en su haber.
Se cuenta que soñó que con su flauta ejecutaba ante una bella mujer un vals desconocido. Al despertar, encendió una lámpara de petróleo que tenía a un lado, tomando su flauta, lápiz y papel, pautado escribiendo la melodía. Tiempos después, las orquestas de la vieja guardia lo interpretaban por toda la región y es conocido como delirio de un sueño. Además, en la familia, un virtuoso en el violín fue Luis Urbina, quien contaba además con una timbrada voz con tesitura de tenor. Gustaba interpretar canciones de Agustín Lara o Rafael Hernández, tales como Solamente una vez y Lamento Boríncano, que eran sus preferidas y arrancaban el aplauso del público de aquella época. Tristemente, para 1960 empezaron a desaparecer las orquestas como la Capri, la Olímpico, la Moderna, los Hermanos Ibarra y los Chacales del Orégano y por supuesto la Orquesta Urbina. Agradezco información tomado de don Roberto Urbina García para el Diario del Yaqui. Número 4. Agrupación Filarmónica Penumbra de Pitiquito, Sonora. En esta fotografía, tomada en el año de 1920, fue una de las agrupaciones musicales más importantes junto a la Orquesta Lerdo de Tejada, quienes dieron vida musical al Pitiquito de principios del siglo XX. Quizá este auge musical fue permeado por el arribo a Altar Sonora en noviembre de 1881 de la familia Escobar, que regresaba nuevamente a Sonora pertenecientes de Tucson, Arizona, tomando la región un gran impulso con la formación de agrupaciones musicales de diferentes formatos, ya que la familia Escobar se dedicó, entre otras cosas, a la venta de orquestaciones para diferentes agrupaciones y piezas para piano. Nada más en la población de Altar, por ese entonces, se contaba con aproximadamente de 120 pianos y un máximo de 2.000 habitantes, lo cual expone que cada de 16 personas, una tenía un piano, es decir, en promedio había un piano por cada familia. En la fotografía, Inés Estrella, contrabajo, Rosaura Mazón, guitarra, Amelia Lemas, violín, Francisca Ortega Vázquez, trombón, Emilia Méndez, trompeta, María Jesús Lizárraga, barítono bombardino. Detrás, el profesor Eduardo Estrella Sotelo y al frente sentado el profesor José María Estrella Sotelo, director. Agradezco a la familia Escobar por dar a conocer un legado de música sonorense. Yo soy Francisco Siqueiros Salazar y si te gusta este tipo de contenido histórico, te invito a que sigas la página y nos vemos en el próximo video.